para mí estar, ¿verdad? Delante de ustedes, en presencia del Señor. Amén. Si me ven temblando, sí, tengo nervios. No encuentro los versículos. Parte del proceso de crecer y aprender. El proceso ha sido hermoso. La administración de los niños. Lo que hice por ti, porque precisamente en esta semana, ¿verdad? Es la semana en la que el Señor vino y por nosotros murió, para que creamos en Él y tengamos vida eterna. Quiero que veamos cada una de las cosas que ha hecho el Señor por nosotros. Como texto tenemos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Espero que se ministren, que el Señor les bendiga. Amén. Recuerdo que estábamos en un lugar desierto y era tarde, ya habían 5,000 hombres. Tomaron de un muchacho 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y Jesús tomó los panes y peces y los bendijo. Partió y dio a sus discípulos, y comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas de lo que sobró. Marcos 6:30 y Juan 6 del 1 al 13. Resucité. Jairo estaba preocupado porque su hija de 12 años estaba enferma. Escuché cuando algunos hombres se acercaron a Jairo para decirle que su hija había muerto. Cuando estaba allí, le eché esperanza a Jairo y le dije: no temas, solo ten fe. Llegaste a la casa acompañado de Pedro, Jacob y Juan. Entraste al cuarto donde estaba sin vida el cuerpo de la niña. Le tomaste la mano y le dijiste: muchacha, levanta. Inmediatamente se levantó. Perdoné. Cuando entrabas a Capernaum, había 4 hombres levantando a un paralítico. Fueron a donde Jesús, pero estaba muy lleno. Descubrieron el techo, hicieron un agujero, bajaron la camilla y le dijiste: tus pecados son perdonados. Demostraste que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar tus pecados. Al paralítico le dijiste: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. De que todos asombrados glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Marcos 2 del 1 al 10. Sale. Me presenté ante ti y me arrodillé y te dije: si tú quieres puedes sanarme. Si quiero, queda sano. Y rápido me sané. Amén. Terminando de lavar los pies a tus discípulos, sabiendo que Judas salió para entregar, dijiste a tus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, pero os améis unos a otros como yo también os he amado. Juan
13, 34, 35. Servir. Antes de la fiesta de Pascua estábamos en la mesa para la cena. Te levantaste, te quitaste tu manto y tomando la toalla comenzaste a lavar los pies a tus discípulos y enjuagarlos con la toalla. Sirviendo, lavaste los pies a tus discípulos para darnos ejemplo. Juan 13, 20. Tus palabras fueron claras en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida y para lo mucho. Salvar. Cuando entrabas a Jericó, había un hombre en un árbol de sicomoro, y le dijiste: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Estando en esa casa, Zaqueo dijo: entrego la mitad de los bienes a los pobres y doy cuadruplicado por lo defraudado. Respondiste: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, ¿por qué estás ahí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, ¿a dónde vas? No turbéis por tu corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas. Si no fuera así, yo no os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Yo? Quiero ir. Jesús, ¿qué van contigo? De cierto, os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Mas ha pasado de muerte a vida. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús predicó, enseñó a multitudes con parábolas, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, pero eso tampoco fue suficiente para salvarnos. La obra más grande Jesús la realizó en la cruz. Allí, tras vivir una vida perfecta, murió por ti y por mí. Con su muerte y resurrección ofreció perdón de pecado y vida eterna a todos los que aceptan su regalo de salvación. Nos amó tanto que recibió el castigo que merecíamos y pagó la pena por nuestros pecados. No podemos salvarnos nosotros a nosotros mismos. Jesús, que era Dios y nunca hizo nada malo, es la única fuente de salvación y el camino a Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Confiesa a Dios tus pecados y pídele que te perdone con un corazón sincero. Puedes expresarlo repitiendo. Y por favor, póngase de pie. Lorena. Jesús, creo sinceramente que eres el Hijo de Dios y que moriste por mí. Necesito que tu amor me limpie de todo lo malo que he hecho. Te abro la puerta de mi corazón y te ruego que entres en mí y me regales la vida eterna. Amén. Bendito Dios, para un aplauso bien fuerte. En el libro de Juan y su capítulo 3 y versos del 14 al 21,
lee de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito Jesús. En esta noche, la intención mía, bendito sea Dios, luego de haber orado un tiempo, desde que la pastora me encomendó de que me correspondía esta parte, yo oré y Dios no tiene casualidades, bendito Jesús. En esta noche la adoración que yo llevo es que miremos hacia la cruz, pero no cualquier cruz, la cruz de Cristo, bendito Jesús. Y vamos a comenzar, para que no se nos olvide la cruz, con esa alabanza que lleva por título: si acaso se me olvidó. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, gloria a Dios. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad.
Dios. Gloria a Dios, bendiga tu nombre, Jesús. Hermanos, quisiera que en esta noche me acompañaran a la cruz de Cristo. Recordar ese sacrificio perfecto dado libre y voluntariamente por el Hijo en el acto más grande de amor que jamás se haya registrado o igualado por la humanidad. Como dice nuestro pastor, el más grande de los amores. El Hijo dijo al Padre: heme aquí, envíame a mí. Y el apóstol Juan en el capítulo 3 y verso 16, como leímos, declara: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo miraba hacia la experiencia del soldado romano, el centurión, frente a la cruz de Cristo. Y quiero que escuchen este monólogo del centurión. Y el centurión decía así: sinceramente fue muy impactante ver sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas. Pues yo vi que mucha gente fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas a la gente. Yo estuve parado frente a esa cruz y la verdad no quería estar ahí. Porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en ese lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué si dices que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y le presentas justos ante el Padre, cuando creo que el único justo eres tú? De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz es por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca le volverían a ver más. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar la tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, porque me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esa piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá. Lo herimos muy bien. Es más, le entramos la lanza en su costado y sus piernas al quebrarlas fue necesario. Él está muerto. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero ¿qué está pasando? No puede ser, la piedra se está moviendo. Oh no, no lo puedo creer. Jesús ha resucitado, Él vive. Y de pronto se escuchó una voz de estruendo que decía: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cómo hubiésemos actuado nosotros, hermanos, si hubiéramos estado allí? Bendito Jesús. Gloria a Dios. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí.
en soledad, lo tengo que admitir, y hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. También yo estaba allí. La gloria es para Dios. Hasta aquí mi parte. Poderoso. Hemos llorado, del gozo hemos llorado, gloria al Señor. Hay una hermosa cosecha, gloria a Dios por siempre, alabado sea el Señor. Y no nos pusimos de acuerdo ni la hermana Bárbara ni el hermano Bernardo, nada, no habíamos hablado, gloria a Dios, qué tenía el Señor para esta noche. Y cuando buscábamos el Señor, ¿qué nos tienes para esta breve reflexión de Martes Santo, en esta Semana Mayor, donde casi siempre la gente nos dejamos llevar por qué ocurrió en esa semana de muerte, pasión y resurrección de Cristo? Y el martes pues ministramos sobre lo que sucedió en Betania, ¿verdad? Sobre el lavado de los pies del Señor, o sobre la traición de Judas. No me conmovieron ninguna de esas temáticas, me conmovió la cruz. Y verdad que se ha cantado sobre la cruz, se ha hablado de la cruz, los niños ministraron sobre la cruz, trajeron una escenografía maravillosa, gloria al Señor, y el hermano Bernardo, los dos cánticos fueron sobre la cruz. Vamos a estar puestos de pie. La cruz, la mejor medicina, es la temática del Señor para nosotros en esta reflexión de Semana Santa. La cruz como la mejor medicina. Y excusamos al pastor, hemos estado todo el día, casi hasta las 6 menos cuarto de la tarde, en casi la penúltima reunión del comité de revisión y reglamento, y está muy fatigado, a mente que se están haciendo todos los detalles últimos para el viaje de Honduras. Y ahorita apenas cuando veníamos de camino, pues ya los paneles están en Dalí. Gloria a Dios. Esto ha sido maravilloso, hermano. El hermano Walter, como siempre, ustedes saben que es un joven que tiene tumores en el cerebro, y el hermano Natán, que es el chofer que siempre nos lleva en los viajes, hicieron un viaje desde La Esperanza hasta Tegucigalpa, que son como 5 horas de camino. Llegaron a Tegucigalpa, allí compraron los paneles, bandearon los paneles, los montaron en la minibús, y camino a 3 horas y media o 4 de Tegucigalpa a Danlí. En 25 minutos descargaron los paneles allí en el templo para Danlí, y con la misma voltearon ese viaje de retorno. Así que en estos momentos ellos están retornando de nuevo hacia la frontera casi con El Salvador. Gloria a Dios. ¿Verdad que se pudo? Amén. Pronto, ya la semana que viene, el equipo de construcción misionero del reverendo Mario Quiles, junto con el pastor, estarán echando las vigas de coronación del Templo Defensores de la Fe, la Nueva Jerusalén, en Danlí, República de Honduras. Esto es maravilloso. Gloria a Dios por siempre. Vamos a ir a la palabra del Señor en 1 Corintios 1,
versos del 18 al 25. Gloria a Dios. Y es bueno respaldarnos, me gozo porque vi el respaldo de los padres, ¿verdad? No tenemos niños si los padres no tienen un compromiso, porque los niños, aunque ellos quisieran, todavía no conducen. Y así como cuando nos esmeramos en llevarlos al soccer, al fútbol, al béisbol, al karate kid, y a todas esas cositas, a la danza, al karaoke y todo, qué lindo cuando también nos esmeramos y nos comprometemos con el Señor para esta nueva generación que se levanta, para adorar a Dios. Ellos lo hicieron de una manera maravillosa. Hasta la chiquita ahí de la Fernanda, como yo le llamo, gloria a Dios, cara de Fernando con genio de Tutti. La cruz, la mejor medicina. Primera de Corintios 1, verso del 18 al 25. ¿Cuántos creen que la cruz es la mejor medicina? No hay medicina, eso está probado. Más allá de la fe, está probado por hechos, de que la cruz es la mejor medicina. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, hermanos. Repetimos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a quién, a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios maravillosa, ¿verdad? Pueden sentarse. La cruz, la mejor medicina. La cruz. Así que podemos dirigir nuestras miradas hacia cualquier parte y en cualquiera de esas partes aparece una cruz, ¿verdad? Tenemos la parte detrás de nosotros y mire cómo el niño Diego, el jovencito Diego cargó, ¿verdad? De una manera bien sensible, bien hermosa, y tenemos también la representación de la cruz aquí a nuestra izquierda. Podemos dirigir entonces nuestras miradas y vemos en los cementerios, ¿qué vemos? Cruces. Es decir, que encaramada en lo alto de las capillas y de los templos y hasta en los montes, ¿verdad? Si usted va a Quebradillas y hay un monte que tiene una cruz. Va a Camuy en el Peñón Cruz y ¿qué ve también? Una cruz. Pasa por el cementerio del Treo, por los distintos cementerios que tenemos en y fuera de Puerto Rico y lo más que vemos son cruces, esculpidas en las lápidas de los cementerios, o talladas en los anillos o en las sortijas, o suspendidas del cuello, ¿verdad? Usted ve cruces de distintas maneras, de distintos valores, de distintos tamaños, que configuran desde lo más barato hasta lo más caro, hasta de diamantes y perlas, de cobre, de hojalata, de cualquiera cosa, pero se muestra la cruz como símbolo del cristianismo universal. ¿No cree usted que fue una extraña decisión que asumieran la cruz como símbolo de nuestra fe? ¿Se ha preguntado usted eso? Porque nunca vamos a ver una gente con una, aunque ahora los hay bien estrambóticos, pero como que no esperamos ver a una gente con una cadena colgando con una horca en el cuello, ¿verdad? Tampoco nos figuramos a una gente colgando con el símbolo de la silla eléctrica, tampoco en el cuello. ¿Por qué? Porque tanto la soga como
como una silla eléctrica, son símbolos de qué? De muerte, de tortura. Pero sin embargo la gente se guinda en el cuello de la cruz. Levantamos la cruz en los altos de los montes, de las capillas, de los templos, esculpidas en las lápidas de los cementerios, de adorno, ¿verdad? Y hasta la gente insensible que desconoce el verdadero simbolismo de la cruz, se guinda en la cruz y se la pintan y se la dibujan y se la tatúan, ¿verdad? De distintas formas y maneras. Pero ¿no cree usted que resulta paradójico, que fue una extraña decisión tomar un instrumento de tortura como lo es la cruz para representar un movimiento de esperanza? Porque el cristianismo es un movimiento de esperanza. Ningún otro movimiento, hermano, ninguna otra institución, ningún otro grupo, ninguna confraternización, ningún político, ninguna política, ninguna ecuación te va a brindar el movimiento de esperanza que te brinda la cruz de Cristo. Bendito sea Dios. Fíjense que los símbolos de las religiones más reconocidas son hermosos. Cuando usted ve esto y dice, ¿y cuál es el símbolo del budismo? Usted ve una hermosa flor de loto. Eso es precioso. El símbolo de los budistas es hermoso. Si fuéramos a escogerlos por los símbolos, entonces no escogiéramos la cruz, porque es símbolo de tortura. Y cuando usted ve al Islam y ve esa luna del cuarto creciente, oiga, qué belleza. El símbolo es bello, pero ellos, y ustedes saben lo que acaba de pasar en Bruselas. Y lo que va a seguir aconteciendo, porque Cristo viene ya. Amén. Amén. Y cuando va a Israel y ve esa estrella de David con tantas puntas, qué símbolo lindo. La estrella de David con tantas puntas, como consejo o algo así, símbolo de Israel. La flor de loto, símbolo de los budistas. Ay, hermanos, ¿no ven que son símbolos maravillosos? Pero ninguno como el nuestro. Gloria al Señor. No murió Buda en la cruz, ni Confucio tampoco, ni ninguno de los grandes líderes que representan a estas religiones, ninguno. Así que, símbolo de una cruz, pero la cruz, aun cuando es un instrumento de muerte, fue el símbolo escogido para que ese madero representara el movimiento de esperanza, la teología de la fe, la teología de la esperanza, la teología de la redención. Por eso nos es necesario que la iglesia del Señor vuelva a conocer, a recapitular lo que significa la cruz del madero, lo que significa la cruz de Cristo. ¿Por qué la cruz es el símbolo de nuestra fe? Fíjense que es algo sencillo. Mire, no sabíamos que la hermana Bárbara nos iba a traer la ayuda para la representación del mensaje en esta noche. Un palo hacia arriba, un madero vertical, un madero horizontal, así de sencillo es nuestro símbolo. Hay muchísimas cruces con muchísimas puntas, y la cruz dorada, y la cruz de los Rosacruces, y la cruz de Ricardo Corazón de León, y la cruz de los cruzados, y la cruz de... Pero no. Pero la cruz del Calvario eran dos simples maderos. Uno vertical, camino hacia el cielo, y uno horizontal. Cuán grande y cuán amplio fue el amor de Dios. Decían los niños, lo hizo por ti. Amén. Y cuán alto, representando cuán alta es la santidad del Dios tuyo y del Dios mío. Eso no lo encierra la flor de loto. Eso no lo encierra la estrella de David. Eso no lo encierra ni el cuarto creciente de la luna, bendito sea el Señor, de los islamitas. Así que un madero horizontal, que ustedes lo ven ahí, sencillo, otro vertical, uno mirando hacia afuera como es el amor de Dios para ti, para mí, y el otro hacia arriba como lo hace la santidad de Dios. Uno representa la anchura de su amor y el otro refleja la altura de su santidad. Fíjense, detalles para cuando veamos la cruz. Vamos a ver más allá de una simple representación. Para cuando haya problema, mira la cruz. Cuando venga la idea del suicidio, mira la cruz. Cuando venga la idea del aborto, mira la cruz. Cuando venga el desánimo, mira la cruz. De eso se trata la reflexión de esta noche. Que veamos lo que encierra ese madero horizontal y ese madero vertical. Bendito sea Dios. La cruz es la intercesión.
Mire ustedes que se encuentra, ¿verdad que se encuentra? ¿Quién se encontró ahí? Vino a encontrarse ahí el Dios con el hombre que había dejado a Dios. Con el hombre que se había separado de Dios. Es una intersección, es un cruce. Se acortó la distancia, hermanos, en esa cruz. Amén. Si alguno está distanciado, ¿qué decía el Señor en esta noche? En distintas reflexiones, vuelve a esa cruz. Vuelve a mirar a esa cruz. Vuelve a mirar esa cruz. Gloria al Señor. Ahí Dios perdonó a sus hijos sin rebajar sus estándares. Y eso es algo que hay que recordar. Nos perdonó, pero no rebajó sus normas. No rebajó sus requisitos. Fue terrible. Lo que hizo fue, ¿cómo pudo hacer ese Dios nuestro tan extraño tal cosa? Que tomó todo lo tuyo, que era terrible, que tomó todo lo mío, que tomó todo el peso del pecado de la humanidad y lo crucificó en su carne propia. Y eso es lo que hay que ver en la cruz. ¿Cómo se ha visto y aún se ve la cruz? Ahí vamos a ver más adelante, pero anticipándonos en esta introducción, dice Pablo cuando le habla a una iglesia tan terrible como era la iglesia de los Corintios, todo lo tenía, todo lo poseía, todo le había sido dado, pero ¿qué iglesia, hermano? ¿Quién quisiera pastorear una iglesia de tal naturaleza? Pero eso se enfrenta a Pablo en esta reflexión en 1 Corintios capítulo 1, para los que llegaron ahora, del 18 al 25, y dice que para los judíos la cruz era un escándalo, y sigue siendo un escándalo para la mayoría de los judíos. Para el griego, ¿qué era para el griego? Lo hemos dicho en muchas ocasiones, especialmente a los estudiantes de teología. Para los griegos la cruz es un absurdo. Y para uno de los famosos y más extravagantes candidatos a la presidencia de los Estados Unidos de América, acaba de decir en esta plena Semana Mayor que la cruz es una mera tontería. Y ustedes saben a quién me refiero. Así que no se distingue nada de los judíos o de los griegos. Para aquellos un escándalo, para los otros un absurdo y para Trump una mera tontería. Nadie puede ser salvado por esa tonta cruz, dice el hombre, para aquellos que votaron por él en las primarias. Ay, santo. Todos, tanto los judíos como los griegos, como Trump, tienen una idea equivocada en cuanto a Dios y en cuanto a la cruz. Por eso la reflexión que nos quiere traer el Señor en esta noche es que hemos perdido el norte, el concepto de lo que es e implica la teología de la cruz, de lo que implica ese sacrificio de salvación en el Calvario, que lo que implica esos dos pedazos de madera cruzados para hacer una intersección entre Dios y el hombre. En esta Semana Mayor recapitulemos, reflexionemos, cuando nos encontremos en enfermedad, en angustia, en precaria economía, en intentos de divorcio, de separación, de suicidio, de homicidio, de abandonarlo todo, volvamos a la cruz. Amén. Esa es la temática. La cruz, la mejor de las medicinas. Fíjense que en nuestro texto base para esta reflexión de Semana Mayor, el apóstol Pablo lo que hace es afirmar el carácter único de la cruz de Jesucristo. Excluye cualquier retórica elegante. Aquí Pablo no fue muy elegante, ni usó mucha palabra de domingo, sino que la esencia del mensaje de Dios para los corintios en esa ocasión fue proclamar al Cristo resucitado y proclamar al Cristo crucificado. Esa es la esencia de la fe cristiana, hermano. Si alguna cosa se desvía de este mensaje, ya ustedes saben medir la doctrina, ¿verdad? Ustedes se le han dado bastante doctrina desde el 1980, donde los fundadores fundaron a la Nueva Jerusalén debajo de un palo de mango en Camuy, Puerto Rico. Ha habido aquí doctrina. Y todos los pastores que han... Mire, lo puedo decir tajantemente, todos los pastores que nos antecedieron, y yo espero que los que nos sigan, han sido pastores doctrinales, que han predicado un Cristo crucificado,
a un Cristo resucitado y que saben que la esencia de toda predicación y de toda enseñanza es un Cristo crucificado, un Cristo resucitado, porque esa es la esencia de la fe cristiana. Por eso me disgusto mucho cuando veo que se pierde el tiempo en mensajes de motivación, como si estuviéramos vendiendo Amway o Stanley. ¿Se acuerdan cuando se vendían Stanley? O motivacionales, teniendo tanto que hablar de Cristo. Pero cuando no se tiene nada que hacer, pues se empiezan los mensajes de prosperidad, motivacionales, pare de sufrir, no estamos llamados a sufrir, etcétera, etcétera. Dice Pablo, pero nosotros, después que le habla y los reta, mira, los griegos dicen esto, mira, los judíos creen esto, aquellos piensan esto, pero nosotros predicamos ¿a quién? A un Cristo crucificado. ¿Lo entendemos, hermanos? Volvemos allá. El judío no podía ver cómo el escogido, vamos a entender un poco a los judíos para no ser un poco crueles con ellos. ¿Por qué los judíos se comportaron de esta manera y se comportan? Porque ellos no podían ver que el Mesías prometido estaba destinado a la cruz. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz no encajaba, vamos a decir como se dice en el campo, no cuadraba con el anuncio de que Jesús era el Mesías. Por otro lado, si ese que se decía Mesías había muerto crucificado, pues entonces el tal no era verdad que era el Mesías. Ese es el razonamiento lógico del judío. ¿Por qué? Porque desde niño, ¿qué se le enseñaba a los judíos? Lo que dice Deuteronomio 21:23, ¿qué dice? Cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Entonces, como uno que fue colgado de un madero y está bajo la maldición de Dios es el Mesías que Dios me ha prometido? Esto es para que podamos entender y justificar un poquito a los judíos. Si a mí se me fue enseñado por la palabra, y la palabra es la ley, y la ley dice que cualquiera que es colgado, guindado de un madero y muerto ahí, es maldición, ningún maldito va a ser mi Mesías. ¿Nos entendemos, hermanos? O sea, métanse dentro del corazón de un judío. Ahora viene primero dijo que era el Hijo de Dios, dice que es el Mesías prometido, y ahora lo colgaron y ahí está guindando. ¿Entienden el pensamiento judío? Que no era solamente el pensamiento de aquel entonces, sigue siendo el pensamiento judío. Así que Pablo le recordó a los corintios que él tenía un solo mensaje para dar: Jesucristo y crucificado. No hay otro. ¿Habrá otro mensaje para usted y para mí? Ese es el fundamento del cristianismo. Un Jesucristo muerto en madero, crucificado, pero un Jesucristo resucitado, un Jesucristo ascendido y un Jesucristo que vuelve. Amén. No hay otro mensaje. Ese es el mensaje. Sencillo, claro. Usted lo toma o lo deja, como se hace con los paquetes del correo. Fíjense que en Gálatas 6:14, Pablo hasta se jacta de la cruz y dice: pero lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Y como ya les dije antes, para un judío que desde su nacimiento se le está diciendo que es maldito el colgado, le es difícil aceptar. Por eso se dice, y dice Pablo, para el judío la teología de la cruz era un escándalo, era una piedra donde ellos tropezaban. ¿Y para usted qué es la teología de la cruz? Porque hay cristianos tropezando en la teología de la cruz. Hay muchos creyentes tropezando con la teología de la cruz. Hay creyentes que se olvidaron de la teología de la cruz. Y si se olvidan de la teología de la cruz, para ellos no hay muerte, resurrección ni vida. Están creyendo en otras teologías, en otros pajaritos, en otras doctrinas, en otros vientos contrarios, ondas errantes, como dice Judas y Pedro, que van de allá para acá errantes, donde el viento los mueva, porque se han olvidado de la teología de la cruz. Y para el griego, que el pastor lo ha dicho aquí en innumerables ocasiones en estos 20 y pico de años, Dios es un ser distante. Recuerden que siempre lo simboliza. Dios lo montó en una vaca loca, ¿verdad?
Dios montó al hombre en una vaca loca y le dio 3 patas por detrás y allá siguió la vaca loca corriendo. Para resumir, así resume el pastor la filosofía de los griegos. Porque para los griegos, Dios es un ser distante, reservado, apático en cuanto al hombre. Dios no se va a preocupar por el hombre, dicen los griegos, porque si se preocupara por el hombre, miren qué filosofía, que se la estoy ahí resumiendo porque es demasiado vasta. Si Dios se preocupa por el hombre, miren lo que dicen que tienen la cuna de la sabiduría, los necios de los cuales habla Pablo. Si Dios se preocupa por el hombre, deja de ser Dios, porque entonces deja de ser feliz, y un Dios no puede dejar de ser feliz. Por lo tanto, Dios es un Dios apático, un Dios reservado, que no se va a preocupar por el bienestar del género humano. Es una locura pensar que Dios estuviera tan lleno de amor que por mí muriera. Y hay que entender también la filosofía griega. Y menos que tuviera tan grande amor que por mí se hizo carne. Eso es una locura. Eso es un espanto, como ellos lo resumen. Eso es un absurdo. Por eso para los griegos la cruz, la teología de la cruz es un absurdo. Para los judíos es una loquera, una locura, un escándalo, una piedra de tropiezo. Y para los griegos es un absurdo. Ellos dicen, es tan absurdo que él no puede preocuparse, porque si se preocupa va a sufrir. Un Dios no puede sufrir, un Dios no puede morir. Además, no, para nosotros no podemos creer en eso de la creación, ni vamos a creer en la encarnación, ni vamos a creer en la crucifixión, ni vamos a creer en nada de eso. Eso es un absurdo. ¿Creen ustedes que no hay gente en este siglo en esta filosofía griega? Ahí se meten los gnósticos, los agnósticos, los ateos, los que no quieren que el Padre siga ministrando a la juventud, los que no creen ni en la madre que los parió, como dicen en mi campo, Pastor Viejo de Humacao, los que no creen en la luz eléctrica, como dicen en otros campos, los que no creen en nada. ¿Por qué? Porque para ellos, todas estas cosas de las cuales habla la teología de la cruz es un absurdo. Pero cometieron un error, ellos que eran todo conocimiento. Mira hasta dónde algunas veces el inteligente, el que tiene tanto conocimiento, dice Pablo, se hace necio, se hace bruto. Ustedes han visto unos inteligentes bien, con un IQ bien exagerado, casi a punto de explotar, porque han rebasado la frontera de genio y son brutos. Ahí yo conozco a varios, porque la filosofía, la sabiduría, la metodología, la ciencia, todas esas cosas lo van llenando tanto que no pueden ver lo que dijo Blas Pascal, que hay razones de la cabeza, del corazón que se le escapan a la cabeza. Hoy oí a un neurocientífico disertando en un programa mañanero matutino que hay que atemperar toda la Biblia a los tiempos. Y yo, déjame sentarme, porque cuando yo oigo a alguien que dice que hay que atemperar la música a los tiempos, la doctrina a los tiempos, la predicación a los tiempos y todas las cosas de Dios a los tiempos, yo digo, hay que sentarse. No tengo mucho tiempo, pero tenía que sentarme. Y el neurocientífico ahora trajo un experimento, usó una sola persona para el experimento, no sé por qué se lo aceptaron, ¿verdad? Pero allá lo del método científico, que dice que la espiritualidad no está en el corazón. La base de la espiritualidad ahora está en las neuronas, en el cerebro. Oye, ¿qué pasó? Porque yo cuando viajé en mayo, la conferencia que me mandaron a dar era de los tipos de corazón y tuve que empaparme de todo lo que dice la palabra sobre el corazón, y dice que es del corazón que salen los malos y los buenos pensamientos, que es con el corazón, que de todo lo que sale por la boca primero está aquí, tiqui, que toda la base es que se ama con el corazón, se odia con el corazón, se decide con el corazón, no en el órgano de que es corazón, sino el corazón. Y ahora usted me dice a mí que se adora con el cerebro.
Que la parte espiritual, porque hicieron unos experimentos donde le pusieron unos electrodos, pusieron a la tal persona a adorar, dentro del término no se explicó cómo fue la adoración y quién era que adoraba, y cuando adoraba casi tenía un ataque de epilepsia, porque eso empezó a registrar ahí una cosa bien tremenda. Por lo tanto, conclusión, adoramos y nuestra parte espiritual es con el cerebro, y tenemos que atemperar eso, porque con los nuevos descubrimientos hay que atemperar todo lo que Dios ha dicho sobre el corazón. Pero es que Dios es Dios, entonces Dios pudo haber dicho que es de nuestra cabeza que salen los malos y buenos pensamientos, que es con nuestra cabeza que se adora, que es con nuestra cabeza que se elige. Bueno, cierre ese paréntesis. Pero escuchemos cuando escuchamos, ¿verdad? La neurociencia creó ahora un nuevo librito para usted y para mí. Siga creyendo. ¿Qué error cometieron los griegos? Eso mismo. Propusieron que yo voy a definir a Dios con mis pensamientos. Y yo no puedo definir a Dios con mi pensamiento. Yo defino lo que es Dios y su carácter por las acciones de Dios. Y Dios murió por amor. Pero los griegos quisieron definir a Dios con su filosofía, con su falso conocimiento, con su falsa y necia sabiduría. Bendito sea el Señor. La cruz es fundamental. ¿Por qué? Porque se define el carácter de Dios. Fíjense, un Dios extraño, un Dios que no hace las cosas que usted y yo esperaríamos. Porque ¿qué Dios? Un Dios griego iba a descender, se iba a ensuciar sus manos, se iba a embarrar, como decimos en los campos, sus manos, para descender al polvo y hacer del polvo, del barro, de la tierra roja un muñeco, y luego inclinarse e insuflar vida sobre ese muñeco para que fuera alma viviente. ¿Qué Dios se va a ensuciar? El tuyo y el mío. No es extraño ese Dios nuestro. Y lo lindo no se queda ahí. Después que se ensucia y hace de ese polvo alma viviente, lo hace carne, entonces crucifica esa carne. Usted había reflexionado en eso. ¿Qué Dios? No es un extraño Dios. Un Dios que del polvo a su muñeco le insufla alma, lo hace vida, alma viviente, ser viviente, y luego crucifica la carne por ti y por mí. Lo dice nuestro lema de Semana Santa: fue por amor. Amén. Y eso no cabe en una mente griega, pero cabe en la teología de la fe, en la teología de la esperanza, en la teología de la cruz. Así que se ensucia las manos para formarnos del polvo de la tierra, y luego asume esa misma carne hecha del polvo, cree en nosotros y piensa que nosotros merecemos, oiga usted, que Dios, que nosotros merecemos que Él nos ame, que Él nos cuide, que Él muera por nosotros, como dice la palabra, cuando todavía éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Así que es un Dios en realidad sumamente generoso en su amor y extravagante. O estas no son extravagancias. Si usted tuviera una palabra para usar, nuestro Dios es un Dios excéntrico. Nuestro Dios es un Dios extravagante. ¿Qué cosas hace Dios tan extrañas? ¿Verdad? Gloria a Dios, que es un Dios extravagante, ¿verdad? Sin faltarle respeto. Si no hubiera sido extravagante, si no hubiera obrado de esa manera tan extraña, eso no puede caber en una filosofía griega. Ellos no pueden pensar en este tipo de Dios. Bendito sea el Señor. Y ese Dios que no permitió que se destruyera la creación, antes bien como creador, redentor, destruye nuestro pecado para que no se destruya la creación. Él viene y destruye a través de eso el pecado tuyo y mío. Eso es una extravagancia grande. ¿O no? Pensemos en la cruz. Dios nos ha mandado a meditar en esa cruz. Ahora bien, volvamos a nuestro texto en 1 Corintios del 18 al 25. Y preguntamos, ¿ese reloj está bueno? No. ¿Y qué hora tenemos? Porque el mío está... es temprano. ¿Mañana hay clase? Sí lo leen. Si no voy a creer que hay clase. ¿Será que irán? Pregunta, ¿qué tiene que ver la cruz con una iglesia en problemas? Porque de eso se trata. Leyeron el texto, ¿verdad? Ahorita
juntos leíamos el texto. Ahora, que estamos predicando de la cruz como medicina, ¿qué tiene que ver la cruz con una iglesia en problemas? La iglesia de Corinto tenía serios y graves problemas. La inmoralidad era común entre sus miembros. Las divisiones carnales entre sus miembros estaban destruyendo la iglesia. Y a la luz de este ambiente, ¿qué vino y le plantó Pablo? La cruz. Así que para divisiones, mire hermano, la cruz. Para unidad de una iglesia, la cruz. Para perdón de unos con los otros, la cruz. Perdón entre esposa y esposa, perdón entre madre e hijo, perdón entre hermano y hermano, perdón entre jefe y empleado, la cruz. No hay otra medicina. No hay otra medicina. Y Pablo le dio medicina de la buena, de la amarga, a los corintios que creían que todos lo sabían. Y le digo, a la luz de este ambiente, yo no les voy a hablar a esta gente nada más que de Cristo y Cristo crucificado. Eso fue lo que él hizo. Le predicó de la cruz como remedio, como medicina, como la solución para tal condición, porque Pablo sabía y estaba consciente del significado de la cruz. Y sabía que solamente la cruz, hermano, puede generar un avivamiento personal. ¿Quiero estar avivado? Vuelve a la cruz. ¿Quieres que haya un ambiente de avivamiento colectivo? Volvamos a la cruz. Quiero que mi familia se avive. Eso no es con pastillitas. Y como decía la reverenda Rivera el viernes, no es con brinco y salto. Yo puedo saltar y brincar y ahí quedaron mis piernas. Pero mire, es la cruz. Nos avivamos por medio de la cruz. Se guarda la unidad por medio de la cruz. Guardamos el vínculo de la paz unos con nosotros por medio de la cruz. Volvemos al vínculo del amor por la cruz. Sabemos lo que es la teología del perdón por la cruz. Así que yo tengo una receta para estos corintios. Les voy a predicar de Cristo y no de cualquier Cristo, de Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque solamente la predicación de Cristo y de Cristo crucificado podía llegar a lo profundo de una situación donde el hijo convivía con la mujer del padre. ¡Aló! Donde unos comían antes, los ricos comían antes y dejaban a los otros sin comer. Donde unos decían, yo soy de Cristo, se echaban ese bombo. Y tú, yo de Pablo, y tú, y yo de Cefas. Una iglesia orgullosa, una iglesia soberbia, una iglesia llena de riquezas espirituales y materiales, por una iglesia llena de problemas, de inmoralidad, de contienda, de divisiones, y se habían olvidado de la teología de la cruz. Por lo tanto, dice Pablo, la cruz es la medicina para esta gente. Habían terminado siendo seguidores de hombres, y algunos decían que seguían a Pablo, ya lo dijimos. Otros a Apolos y otros a Cefas, y otros decían, yo ni a Pablo, ni a Cefas, ni a ninguno. Yo soy de Cristo, pero con bombo. ¿Verdad? Como hacen los de Ponce, que alargan la O, y en lugar de decir Ponce, dicen Paz. Yo soy de Cristo. Sí, lo leí. Pablo se retiró del centro de atención, verso 13, y les pregunta, drástico, sin mucha elegancia, ¿acaso yo he sido crucificado por ustedes? No les está recordando la cruz. ¿Ustedes fueron bautizados en mi nombre? ¿O en el nombre de quién? Ese es Pablo. Que muchos Pablos hacen falta para esta época, ¿verdad? ¿Acaso yo fui el que morí crucificado por ustedes? ¿Acaso ustedes se bautizaron en mi nombre? Porque el foco de la fe debe estar ¿en quién? En Cristo. En Cristo, hermano. No es en el líder, no es en la líder. Los preparamos, los levantamos, decimos que bien, hay que impulsarlo, hay que, como dice ahora, coaching. ¿Ah? Hay que cocharlo, sería. Como usted los cochea, usted los guía, usted los dirige, usted hasta los pare, pero la figura tiene que ser ¿quién? ¿La suya? Cristo. 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 Amén. Bendito sea el Señor. Así que el foco de la fe debe estar en Cristo, en la cruz.
Debemos pensar en los sufrimientos del Calvario. Recordemos su pasión y muerte, las espinas, los clavos y la lanza. Todo esto fue por amor. Entonces, ¿cuán insignificantes se verán nuestras divisiones a la luz de la cruz? Pensemos. Nuestras diferencias, que las hay. Claro que sí, si cada uno de nosotros somos un librito. El pastor no piensa igual que yo. Si pensara igual que yo, ay Dios mío, 48 años de juntos no podríamos. Él tiene su criterio y yo tengo los míos. Yo los planto y me algo y digo, no, ahora hay que escucharme a mí. Yo callo la boca, acuérdese, de aquí, estamos en el cuarto, aquí tiene la pastora. Entonces, a la luz de la cruz se dirimen las diferencias, ¿verdad? A la luz de la cruz se dirimen las diferencias, los rencores, los odios, las enfermedades, las discrepancias, las divisiones. A la luz de la cruz, hermanos, porque de lo contrario, ¿cuántos de nosotros estuviéramos hace tiempo en el mundo? ¿O cuántos matrimonios no estuvieran ya dispersos? Están juntos por la cruz. Amén. Gloria al Señor. Amamos por la cruz, toleramos por la cruz. Nos amamos, nos toleramos, nos soportamos. Vamos hasta la milla, hasta yo no sé cuántas millas extra va Neki por Lilian, ¿verdad, Neki? Por la cruz, ¿verdad? No porque ya sea su cruz, porque hay gente que dice, ay, qué cruz. No, por la cruz de quién. Por el madero, por la cruz. Así que cuán insignificantes se ven nuestras divisiones, nuestras diferencias, nuestras discrepancias a la luz de la cruz. La visión del Calvario, la visión de la cruz debería terminar con todo tipo de diferencias, de divisiones y unir a la iglesia al servicio del crucificado. Fue una pena que yo no estuviera aquí hoy. Y fue una pena que este Juan y este Anderson y este Papo de la vida no me tomaran una fotografía. Decía, ay Dios mío, Padre, ¿por qué no me avisaron? Porque yo iba a tomar esa fotografía para ponérsela a los caballeros el domingo. ¿En qué consiste la fotografía? En Josian, uno de nuestros adolescentes, montado en el tractor, ¿haciendo qué? ¿Vieron el patio? Qué lindo está. Digamos amén, hermano, con un aplauso. Mientras el papá pintaba por un lado, mientras Anderson pintaba y deshiervaba en otro lado, mientras Juanito hacía otra tarea de deshiervo, José que estaba enzorrado, me dicen. Yo dije, Dios mío, pero ¿por qué? Porque no esas son las fotos, esos son los selfies que hay que sacarle. A eso sí que yo le pongo me gusta, me encanta. Y todos los iconos y esos nuevos que abrieron. ¿Por qué? Porque eso vale la pena estimularlo. Qué lindo selfie. Yo me lo imagino enganchado en ese tractor, ¿verdad? Deshiervando, limpiando los atrios de la casa del Señor, porque Él está sumergido en la teología de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya como no me cogieron el selfie, pues yo se los digo, que no me iba a quedar con eso. Ah, usted lo tomó. Pues acuérdense, ponerse de acuerdo con Fernando para que me lo pongan ahí, para el domingo, el día de resurrección. Gloria a Dios, qué bueno es eso. Gloria a Jesús. Mire, la cruz no es solamente la medicina para las divisiones, también es la medicina para los que se pierden. No hay otra cosa. Medicina para las divisiones en una iglesia y medicina para los que se pierden, verso 18, porque el mensaje de la cruz parece locura a los que se pierden, y se pierden ¿por qué? Porque son pecadores, lo que éramos nosotros. Dice Romanos 3, del 10 al 23, ya los estoy dejando. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre,
Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, hermanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí estábamos nosotros. En ese todo estábamos usted y yo. Se pierden, dice Juan 5:40, porque no acuden a Cristo. ¿Qué dice Juan el Evangelista? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Queremos vida? Teología de la cruz. Volvamos al madero. Dice Juan también, 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que la medicina, hermanos, no está en las religiones, no está en las obras, ni en las ceremonias, ni en las vanas filosofías de los hombres. La teología de la cruz no es absurda, no es necia, no es loca, ni es tonta. Está basada en fe, pero también está basada en hechos. Porque dice Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de quienes, de todos nosotros. Y la cruz no es solamente medicina para las divisiones, la cruz no es solamente medicina para los que no creen, están apartados. La cruz es también la medicina para aquellos que dudan. ¡Duda! Ahí está el madero. ¿Vienen dudas? Volvamos al madero. ¿Vienen inquietudes? Interrogantes, el madero, no hay otra medicina. Por eso Pablo llamó en Corinto a los que dudan, a los escépticos, a los sabios de este mundo, a los entendidos, cuyos argumentos fallan a la luz de que hay una tumba vacía, hay un resucitado y uno que ascendió y uno que vuelve, que retorna. Gloria al Señor. Decía Austin en un mensaje que no me caí para atrás porque no me puedo seguir cayendo, que como hay que atemperar nuestras predicaciones a la luz de los tiempos para que la gente no se espanten, no es hora de hablar de pecado, así mismo decía en su traducción, no es hora de hablar de sufrimiento, no es hora de hablar de infierno. Entonces, hermano, ¿qué? Ni de pecado, ni de infierno, ni de sufrimiento, ni de muerte. Entonces, no es hora de hablar de Cristo crucificado. Aleluya. Estos son los grandes motivadores radicados en Houston, Texas, con millones y millones. Mire, hermanos, la cruz hizo posible tu justificación y la mía. Y la resurrección, que es la garantía de tu salvación y de la mía. Y esos efectos de la cruz persisten por todas las edades. El anciano Juan fue exiliado por su fe en la cruz, y mucho después del Calvario el mensaje de la cruz persiste. Gloria a Dios por eso. Juan le recordó a las 7 iglesias desde el comienzo hasta el fin, el mensaje de la cruz. ¿Y qué se envuelve en esto? Que las iglesias que olvidan la cruz pierden su mensaje. Las iglesias, eso es una verdad que quiero que se siembre. Las iglesias que olvidan la cruz pierden su mensaje, porque si olvidan la cruz están olvidando a quién, a un Cristo crucificado. Fíjese y piense, la cruz dice que Dios nos ama. La cruz dice que fuimos lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Sin la cruz no hay limpieza de pecados. Fue por la cruz que fuimos exaltados. Fue por la cruz que se nos hizo reyes y sacerdotes. Fue por la cruz que hemos sido levantados de los harapos a la riqueza. Y fue por la cruz que hemos sido exaltados de la posición de siervos a la posición de príncipes. Y fue por la cruz que ahora mismo somos aptos para el servicio divino. Sin la teología de la cruz, ninguno de nosotros servimos para nada. Siervos inútiles.
Es por la cruz que usted y yo servimos. Es por la cruz que usted y yo hemos sido llamados. Es por la cruz que el Señor nos tiene en cuenta a usted y a mí como embajadores, como colaboradores, porque es de arriba que viene la competencia. Y finalizando, veamos al menos dos resultados de predicar la cruz. En la cruz de Cristo Dios logra al menos dos cosas. Revela que Cristo es la sabiduría de Dios y redime que solamente Cristo es el poder de Dios para salvación. Y con eso yo me conformo. Que redime y que revela. Concluimos preguntando en esta noche, ha sido una noche hermosa, ¿cuál es nuestra teología de la cruz? ¿Es una piedra de tropiezo? ¿Es una necedad? ¿O creemos que la cruz es el poder de Cristo para salvación? Reflexionemos, puesto que Dios quiere que meditemos en que las iglesias que se enfocan en la cruz van a experimentar unidad y avivamiento. Unidad y avivamiento. Y a los creyentes que se centran en la cruz les va a ser más fácil perdonar, les va a ser más fácil amar, les va a ser más fácil tolerar, porque los pecadores que acuden a Cristo crucificado también encuentran salvación en Él. Y recordemos que ningún clavo pudo sostener a Cristo en la cruz. Ningún clavo. Él tomó la vida, como dice la palabra de los evangelios, en mis palabras camporas, la tomó, la podía dejar, la podía tomar, pero fue por amor. Así que no fue ningún clavo lo que sostuvo a Cristo sobre la cruz. No fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz, fue que su amor por ti. Estamos de pie, hermanos. La cruz como medicina, la cruz como remedio para toda situación. Hay un llamado de Dios para nosotros, para que reflexionemos. Dirijamos nuestra mirada hacia el madero. Ese madero vertical y horizontal donde el Señor nos espera con su grandeza y donde el Señor nos espera con su altura. Dios les guarde poderosamente. La cruz como medicina. Dios les guarde. Nuestra hermana por nosotros.